Bueno, ¿quién alguna vez no practicó fútbol? Yo también en su momento practiqué fútbol, pero dejé por circunstancias de la vida porque me dijeron, el periodismo te sale mejor. O sea que vos sos ahora mismo un futbolista que trabaja en otra cosa. Correcto, Muy podríamos bien. llamarlo de esa manera. Mira que no sos el único y hay varios futbolistas ya de reconocida trayectoria y todos arrancaron en las divisiones menores de algún club, ya sea aquí en Paraguay o en el exterior. Pues bien, varios de ellos se reunieron ahora, estos futbolistas que trabajan en otros rubros en su vida ya adulta y decidieron volver en el tiempo. Los de la categoría 90 en las divisiones inferiores de la APF organizaron un torneo bastante peculiar para revivir su pasión por el fútbol. El nombre del grupo es Ex Inferiores de los años 90, donde todos pensamos que fue la mejor década que tuvimos como futbolistas, donde teníamos la ilusión, la inocencia, los sueños por cumplir, que gracias a Dios varios compañeros llegaron, otros no pudieron llegar, pero toda esa vivencia, toda esa alegría que sentimos volvió a renacer entre los compañeros, volvimos a encontrar varios compañeros con la misma idea, con la misma motivación, y gracias a eso se logró que era un sueño, una gran realidad ahora, viviendo de vuelta la experiencia del fútbol infantil en su momento, ahora ya en la categoría senior, como decimos los muchachos. Es una emoción enorme compartir con compañeros y rivales hace más de 20 años, o sea que marcamos diferencia. Esos torneos se hicieron pero fugazmente y creo que va para más. Esto de compartir con los muchachos no tiene precio. Revivir esos recuerdos nuevamente es emocionante y muy agradable a la vez. Siempre nos acordamos de los momentos gratos principalmente, ¿verdad? De las anécdotas que pasamos juntos desde chicos, ¿verdad? Y con algunos que llegamos también a compartir partidos de primera, ¿verdad? Porque no todos pudieron llegar a primera, a mí por suerte me tocó llegar a primera también y algunos no, pero en este momento nos encontramos todos en lo que en algún momento habíamos vivido, lo que es las inferiores en el Club Libertad específicamente. Algunos de ellos siguen en el mundo del fútbol, sin embargo la gran mayoría cambió de rumbo y hoy son empresarios o incluso intelectuales. Yo soy licenciado en filosofía, cosa muy antagónica de ser futbolista a escribir libros, evidentemente hay un contraste grande, pero igual uno aprende en la vida muchas cosas y acá tenés hasta contadores, médicos y todo, o sea que nosotros en las inferiores, aparte de jugar, también estudiamos paralelo. Entonces eso es importante también recalcar a los chicos hoy en día, de que también puedan estudiar por si el fútbol no le da la suerte de poder llegar a primera. Hoy en día me dejé a los 29, 30 años por una lesión en la rodilla y hoy en día soy técnico de Cacupé Fútbol Club. Yo creo que uno no deja nunca lo que es el fútbol. Y el que fue jugador, el que llegó, el que no llegó, nunca deja lo que es la pasión del fútbol. Yo ya la parte de fútbol ya se quedó de lado, eso fue una etapa de mi vida, ahora soy comerciante y así estamos ganándonos la vida. Pero sin embargo el fútbol sigue muy presente en tu vida, ¿verdad? Con tus amigos. No, claro que sí, este emprendimiento es fantástico porque prácticamente después de 20 años volvemos a encontrarnos todos y es muy bueno recordar etapas de las inferiores prácticamente que pasamos en Luqueño. Pero a pesar de todo, llevan el fútbol en el corazón y en la memoria. Es una nostalgia, una magia, una máquina del tiempo, como digo yo. Pero una máquina del tiempo que nos lleva a ese pasado ya un poco gordito, otro con cana, peladito, pero igual con la idea y con el recuerdo intacto. El fútbol es lo más grande que existe, es lo que tenemos eternamente todos adentro y seguimos en este tipo de actividades, gracias a Dios que se pudo hacer realidad. Y tenemos la oportunidad de volver a recordar y encontrarnos entre grandes amigos, grandes colegas. Porque los amigos que se forman en el fútbol, los compañeros, son algo extremadamente especial que no tiene precio realmente. Y realmente agradezco mucho que volvamos ahora a jugar otra vez después de 20 años acá con los compañeros, compañeros de fútbol en el cual por A o B motivo no llegaron a primera división, pero que son genios del fútbol. Son genios del fútbol que no pudieron llegar. Pero estamos felices de volver a encontrarnos con gente que sí llegaron y con gente que ahora estamos compartiendo y que es una emoción que no se puede explicar. El ambiente, el entusiasmo de todos y por sobre todas las cosas, la seriedad con la que se llevó a cabo el torneo hizo volver el tiempo atrás para revivir momentos que todos añoran y guardan con emoción en la memoria.